El carnicero de Róstovo, como muchos prefieren llamarlo, Chikatilo, es considerado el peor asesino en la historia de la antigua Unión Soviética y uno de los caníbales más crueles y sádicos en la historia de toda la humanidad. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1939 en una población de Ucrania. Chikatilo tuvo una niñez difícil. Su padre fue prisionero en la Segunda Guerra Mundial y su familia vivía en pésimas condiciones económicas debido a la crisis de esa época. La desesperanza del contexto en el que vivía junto a la sobreprotección de su madre convirtió a Chikatilo en un joven de apariencia temerosa, rara y solitaria. Vivía entre bombardeos, incertidumbre de guerra y una curiosa historia que su madre les repetía sobre su hermano mayor, del cual aseguraba que había sido secuestrado para que se lo comieran. Todo esto lo había marcado de por vida. Andrei Chikatilo sufrió de una hidrocefalia al nacer que le trajo múltiples complicaciones a la salud, entre ellas la disfunción eréctil, situación que le detonó varias de sus conductas psicópatas. Esto marcó su carácter haciéndolo tímido con las mujeres, pues era introvertido y no llamaba la atención. Aún así, con el tiempo, Chikatilo se casó y tuvo 2 hijos. La gente lo describía con un carácter apacible y hasta se relacionaba con miembros del Partido Comunista. Sin embargo, su deseo por menores de edad se mostraba desde estos tiempos, ya que en 1974 fue removido de su cargo como profesor por agresión sexual a sus alumnos y alumnas. El 22 de diciembre de 1978 comete su primer asesinato. Una niña de 9 años de edad. Abusó sexualmente de ella mientras la apuñalaba, descubriendo un gran placer sexual en este acto. Este fue un hecho que cambiaría su vida, descubriendo su verdadera pasión por la combinación de sangre y sexo. El placer lo encontraba en mutilar a sus víctimas y desde ese momento se convirtió en asesino serial. Al terminar el asesinato, Chikatilo le mutila los ojos, aspecto que será su sello en cada una de sus víctimas. A partir de entonces y los 12 años siguientes, Chikatilo mató a 53 niños, niñas y jóvenes. A todos ellos los engañó con su habilidad para conversar y con la amabilidad e inocencia que aparentaba. El modus operandi de este asesino no era algo extraordinario. Sin embargo, lograba pasar desapercibido. Interceptaba a sus víctimas en lugares concurridos como trenes o estaciones de autobuses, los llevaba a parajes solitarios y era ahí cuando terminaba con sus vidas. Encontramos claramente el comportamiento psicópata en este personaje. La nula empatía, la falta de culpa o vergüenza en sus acciones, el encanto con el que engañaba a sus víctimas, la manipulación emocional y la falta de control sobre sí mismo, además de practicar el canibalismo y la necrofilia, una perversión sexual con cadáveres humanos. Todas sus víctimas tenían mutilados los ojos, genitales y mamas, e incluso encontraron que el asesino masticaba sus partes. Por la precisión de sus cortes, en un principio la policía creyó que se trataba de un médico, pero estaban equivocados. Como su lugar favorito de crimen era la estación Rostov y sus alrededores, con el tiempo la policía realizó un perfil criminal asegurando que se trataba de un asesino serial, y 600 detectives se encargaron de buscar al asesino de Rostov. La investigación estaba fracasando hasta que el sargento Igor Rybakov encontró sospechoso a Chikatilo y fue detenido el 20 de noviembre de 1990. Finalmente, el juicio de Chikatilo se inició en abril de 1992 y duró hasta octubre de ese mismo año. El asesino, afeitado y con la cabeza completamente rasurada, presenció su juicio desde una jaula de metal. El juicio fue un circo mediático. Los familiares de las víctimas gritaban y lloraban en el tribunal. Finalmente, Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Moscú entre el 14 y el 16 de febrero de 1994 con un disparo en la nuca. ¿Qué tan fácil es identificar a un psicópata? ¿Realmente podemos saber si una persona es mala con tan solo mirarla? Tal vez hay un psicópata entre nosotros y no nos hemos dado cuenta.